Queremos dar la bienvenida a Mónica Ortiz, de Ecuador, médica, sexóloga con formación en terapia de pareja, derechos humanos y de las mujeres, terapia breve sistémica y trauma complejo y abuso sexual, cursando actualmente una especialización en adicciones, mentora de Libres en Cristo desde el 2014, médico tratante del servicio de sexología del Hospital Bozandés, Quito, y docente de la Universidad Central de Ecuador. Y también es una de las últimas integrantes de Tabú, Todo a la Luz. Mi querida Mónica, bienvenida, Dios te bendiga, queremos escucharte. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues bueno, es un privilegio poder estar aquí. A veces uno como que le da cositas de escuchar tanta cosa porque es como el compromiso, pero ahora van a conocer más que en lo que ando, las cosas que ando haciendo y Dios me permite estar, parte de mi vida. Y realmente es un privilegio poder estar aquí. Entonces, quizás algunos de ustedes estarán preguntando cuál va a ser mi rol y justamente es contar mi testimonio de lo que viví hace algunos años, que fue justamente de abuso sexual, y también de pronto compartirles el por qué quise dar el testimonio. Se me había dado el privilegio de formar parte de este movimiento, pero sabía que iba a venir lo de abuso sexual. Yo decía, ¿cómo quisiera estar ahí participando, aprendiendo de los ponentes? Pero no sabía que iba a suceder una circunstancia que me iba a mover a decir, quiero dar testimonio, ¿sí? Y parte de eso es que hace unos 15 días alguien me mandó una invitación a una red social. Entro al perfil de esta persona para poderla aceptar, realmente saber si era un contacto que conocían en persona y veo que compartí algunas cosas que me llamaron la atención. Y parte de esto es que se estaban moviendo también en redes sociales el pedir testimonio de personas para, de una forma, a través de distintos movimientos, más o menos 30 organizaciones de mujeres, pedir que de un lugar específico salga una persona que es abusadora. Entonces, rápidamente, en pocos minutos, voy a leer dos testimonios de los que leí. Y uno de esos dice, tenía 14 años cuando conocí a JM, que se hacía pasar por catequista y dirigía un grupo juvenil de la Catedral de Riobamba. Riobamba es una pequeña ciudad en mi país, Ecuador, de donde soy. Luego de 2 años, tras persuasiones y amenazas, abusó sexualmente de mí. Él conoció a mi familia, por lo que me manipulaba para no decir nada. Están 6 testimonios más o menos, esto es público, por eso me atrevo a leerlos. Obviamente se están guardando el anonimato de las víctimas. Y el siguiente, voy a leer solo 2. JM tenía la oficina donde hablaba de Dios, decía que era artista y hacía trabajos de fotografía. Se preocupaba de sus problemas, de lo que te pasaba en tu familia, hasta que se ganaba tu confianza. Entonces te persuadía para que te acostaras con él y si no accedías, te violentaba y decía que no estabas lista para el proceso de transformar el mundo. Leí esto y cuando leí los testimonios, rápidamente reconocí que se trataba de la misma persona que había sido la persona que abusó sexualmente de mí hace 14 años, ¿sí? Y esto les voy a dar un poco el contexto. Yo más o menos a los 6 años, bueno, en mi infancia empecé a conocer de Dios en un campamento, le recibí a Cristo en mi corazón y eso hizo que desde pequeña, a pesar de no ser miembro de una iglesia formal, empezara a conocer, a sentirlo cercano y sobre todo despertó en mí el anhelo de servirlo. O sea, me apasionaba desde niña las misiones, entonces, sumado a eso, el entorno familiar en el que en ese momento estaba viviendo era un entorno de violencia y de alcoholismo de parte de mi papá. Entonces, conocí un grupo juvenil a los 15 años dentro de una iglesia católica y dije, quiero ser parte de esto. Empecé ahí y más o menos hasta los 21 años, pues formé parte de este grupo. Esta persona, de las cuales estas personas, las chicas que ustedes escucharon en los testimonios hablaban, era un líder que parece, bueno, en general es 18 años mayor que yo y de muchas de las personas que estaban ahí. Él era un líder sectario, a la final descubrimos que era eso. Era un proceso de manipulación donde sí se hablaba mucho de la Biblia, mucho de Dios, pero le daba un tinte de que este es el lugar indicado.
sí se ganaba tu confianza, descubría mucho la vulnerabilidad de las personas y por ahí se enganchaba. Entonces, parte de eso es que uno tenía ciertas conversaciones con esta persona, contándole de su vida, de sus problemas y demás. Cuando yo tenía más o menos 19 años, esta persona me llama y me empieza a preguntar ya de ámbitos personales. Yo le empiezo, parte de las cosas que yo creo que hicieron que suceda esto era mi ignorancia, porque pese a ser ya una estudiante de medicina, desconocía muchas cosas del sexo. Y él se aprovechó de eso para, me acuerdo en alguna ocasión, exponerme a pornografía y después de eso preguntarme cómo yo me sentía, lo que estaba sintiendo. Me decía que era necesario que yo descubra mi cuerpo, que me masturbara, es decir, que me autoestimulara. Pero justamente en ese proceso, cuando él empezó esto, cuando tenía 19 años, mi papá empieza un proceso de rehabilitación y yo dejo de asistir por un tiempo a este lugar. Pero después de 2 años retomo nuevamente mi asistencia a este grupo y él me llama nuevamente a preguntarme ciertos aspectos. Entonces eso hizo que nuevamente empiece a haber una cercanía y el proceso que él llevaba conmigo y con otras personas es darte ciertos privilegios. Y dentro de eso era que yo viajaba solo los fines de semana a este lugar, pero él me decía, bueno, no es que, bueno, te voy a involucrar para esto era un grupo juvenil que tenía múltiples tintas, ¿ya? O sea, había servicio de títeres, que malabares, que danza, y trabajábamos mucho con el municipio de allá. Entonces me dice, bueno, vas a participar en tal grupo. Entonces en los grupos que todos los chicos querían estar, pues vas a participar. Y él empieza a tener conversaciones cercanas conmigo y en este interín empieza a decirme que para que yo logre tener de alguna forma éxito en mi vida, tenía que pasar por 3 cosas. Una de esas era el ámbito económico, otro era el ámbito emocional y lo sexual, pero que el primero de estos era el sexual. Y así es cuando en principio era a través de caricias y cosas poco a poco. Yo no entendía mucho lo que estaba pasando. Quizás a muchos de ustedes les resultaría ilógico el pensar que una chica de 21 años, que es estudiante de medicina, no sabía lo que estaba pasando. Pero bueno, empezó con algunas caricias y cosas y me decía que me estaba enseñando a vivir una sexualidad y una vida más libre, que esto me iba a ayudar realmente a ser exitosa y alcanzar mis sueños. Entonces, el proceso se fue dando hasta que finalmente se perpetuó ya un abuso, ya fue una violación donde no solamente fueron caricias, sino ya se llegó a otro tipo de prácticas sexuales. Y esto duró más o menos, yo iba cada fin de semana, no era tan seguido, pero fueron algunas ocasiones. En ese proceso, yo empiezo a sentirme mal, porque empiezo a alejarme de Dios, empiezo también a escuchar, a sentirme mal, a aislarme, a no comprender lo que está sucediendo en realidad. Entonces, después de esto, Dios a través de una radio, me acuerdo que estaban hablando justamente de la parte sexual, aquí hay una emisora cristiana, ¿no? Que ha sido de mucha bendición para mi vida también. Empiezan a hablar que sí de la promesa, que de la virginidad y la pureza. Y yo decía, wow, yo creía en eso y no es lo que estoy viviendo. Para eso también, justo en este semestre de mi universidad, una persona nos hace que como estudiantes vayamos a dar una charla de abuso sexual a niños. Entonces yo estaba dando en una escuela y recuerdo claramente que apunté en un pizarrón el número para que puedan buscar ayuda. Pero no sabía en ese entonces que yo lo iba a necesitar. Entonces empiezan a pasar cosas en mi corazón que no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero sabía que tenía que hablar, contarle a alguien lo que estaba pasando. Entonces, un día, una noche con mi prima que vivía en mi misma casa, empezamos a hablar y yo le empiezo a contar lo que estaba pasando. Y mi prima me queda viendo y me dice, Moni, lo que tú ese tipo me dice, está loco. Está abusando sexualmente de ti, eso no es normal, no es que él es tu maestro, no es que tu líder, eso es un abuso. Y podrán o no creerlo, pero es literal. O sea, yo sentí que algo se me arrancaba de los ojos. Perdón que llore porque en realidad no es el dolor de revivir esos momentos, sino de después lo que se viene, que es realmente el encontrar gracia de Dios en todo medio de esto. Yo abro los ojos y es como haberme quitado un peso de encima. O sea, es entender realmente lo que estaba pasando, que en ese momento no tenía un nombre ni un apellido.
empieza un proceso, yo empiezo a hablar. Obviamente, al descubrir lo que me estaba pasando en clases durante todo este tiempo que les digo que me alejé de Dios, que estaba muy mal, me dormí en clases y demás, y yo decía, tengo que buscar ayuda a alguien. Entonces voy donde mi profesora de psiquiatría y ella me dice, estaba así súper apurada y me dice, Mónica, lo que tienes que hacer es hacerte exámenes de infecciones de transmisión sexual porque posiblemente puedes tener algo. Y yo me quedé así como que, igual. Entonces fui y le decía a Dios, caminaba y le decía a Dios que ponga la persona, y viene a mi mente el número de esta persona, su nombre es Renata, que ha sido un ángel para mi vida y que me dijo que pusiera, que nos dio esa capacitación de abuso sexual infantil. La llamo, voy hacia su oficina, tuve que esperar, igual me quedo dormida, ella llega y ella empieza a escucharme. Me mira a los ojos y empieza a llorar conmigo. Empieza a llorar conmigo y después de eso, bueno, ora, me decía que no entendía y me llevó hacia una iglesia. Bueno, ahí fue acogida también por una pastora y empecé un proceso de restauración. Y a la par, pues bueno, nosotros en ese proceso pues pasaron muchas cosas. Yo le confronté a esta persona, le dije que yo ya no iba a volver al grupo porque él empezó a buscarme. Porque esto era todos los fines de semana, iba hacia ese lugar y él me empezó a decir que por qué no iba. Yo le confronté y le dije que no estaba de acuerdo con eso. Y después de un tiempo, pues, yo quise también, imagínense, estaba mi hermana, estaba ahora mi cuñado, estaba mucha familia, muchos amigos, éramos como unos, no sé, por ahí unos 80 chicos de los que quedaron, porque para eso él ya pasó por otro proceso donde le sacaron de múltiples lugares y demás. Entonces yo empiezo a confesar a más personas. Le cuento a mi mejor amiga y le digo, para tratar de evitar que ella siga en el grupo y que le suceda lo mismo. Y ella me dice, Moni, eso que tú me estás contando que estás viviendo ahora, yo lo viví hace 2 años atrás. Y yo no lo podía creer. Le empiezo a contar a mi hermana y me dice, sí, conmigo pasó. Empezamos a hablar a la hermana de mi cuñado, conmigo pasó. Y hablábamos y no podíamos creer porque esto era algo que venía sucediendo desde que yo tenía 15 años. Con múltiples personas. A mí me sucedió a los 21, pero calculen cuántas personas podían haber vivido esto. Entonces, en principio no queríamos denunciar porque decíamos, no, o sea, imagínense el dolor que ocasiona el que nuestros papás se enteren de esto, lo que es un hijo es que esté viviendo este proceso así. Entonces, pero pasa que uno de los enfrentamientos y confrontar a nuestros papás ante él les pone una querella a nuestros papás, o sea, una denuncia diciendo que le están haciendo falsas acusaciones y dijimos, pues ya, o sea, necesitamos denunciar esto. Y en ese proceso, por eso les digo, o sea, lloro porque es increíble la gracia de Dios en mi vida. O sea, fue un proceso, yo creo que es uno de los primeros casos, si no es el único, que se ha podido realmente encarcelar, al menos temporalmente, a alguien, o sea, en base a peritaje psicológico, porque no había ninguna prueba física, no había ninguna lesión, no había muestra de una secreción biológica, no había nada. Y empezamos a ver la gracia de Dios, porque todas las chicas que nos habían dicho que habían vivido esta situación, 4 decidimos denunciar. Y abogados, un abogado súper bueno, no nos cobró absolutamente nada. Organizaciones, personas, esto, inclusive yo como estaba aquí en la capital no pude salir en los canales de televisión y demás, pero algunas chicas lo hicieron. Necesitamos mucho apoyo de nuestra familia, de la iglesia, de otras organizaciones para que esto pueda salir a la luz. Y vimos mucho la gracia de Dios. En realidad, todo el proceso se fue dando y vale la pena que lo diga. En ningún momento queremos ver a este hombre encarcelado y verle pagar por todo lo que nos ha hecho, sino pensábamos en las víctimas. Decíamos, esto tiene que acabarse para que más personas no vivan esto. Y hace mucho me conmovió y por eso empecé a llorar, porque antes estuvimos orando y la oración de Tati era orar por los abusadores. Y yo decía, nosotros hacíamos eso, y de hecho hasta ahora lo hacemos.
porque sabemos que es la raíz de múltiples cosas y el sentido está que estas personas puedan tener conciencia de lo que están haciendo. Y bueno, pasamos de este proceso por todos los procesos legales, que en realidad vale la pena que diga que es un proceso desgastante. No sé cómo será en sus países, no es nada fácil, por eso no es adecuado decirle a la víctima, decir que todo va a salir bien, porque va a ser un proceso difícil, pero la denuncia es necesaria para cortar, al menos en mi caso fue temporalmente con esto. Entonces, a la par de mirar la gracia de Dios en todo este proceso, Dios también fui restaurando mi corazón, pues pasé por un proceso de restauración en mi iglesia y fue sanando no solamente las heridas que el abuso ocasionó, que en mi caso fueron el no saberme cómo relacionar bien con los varones, porque para mí era como una barrera, o sea, y literal me decían, Mónica, tú es como que pones un muro y es un muro impenetrable, o sea, no hay ni cómo acercarse. Entonces yo era amiga de los casados, de los que tenían novios, de las personas que tenían atracción hacia el mismo sexo, porque no me veía vulnerable. De ella podía ser amiga, pero jamás de un hombre heterosexual, y peor, que me gustaba. Y múltiples cosas que fueron dañando, ¿no? Mi autoestima y demás. Entonces, en ese proceso Dios fue restaurando muchas cosas, llegando a sanar heridas de mi infancia, aprendiendo a perdonar. Parte de las cosas que recuerdo mucho fue una persona que en nuestra vida, a mi mejor amiga y a mí en una convención juvenil nos decía, Mónica, cuando no me decía que era inmediato, pero me decía, el perdón es un proceso. Y si es que eso no pasa en su corazón, es como que esta persona estuviera en la cárcel y ustedes tuvieran un grillete a su pierna, atado, y es algo que no les va a permitir ser libres. Entonces, parte de ese proceso fue soltar, es aprender a perdonar. No les digo que fue nada fácil también, porque en este proceso que uno está pasando, muchas de las veces siente vergüenza, siente mucha culpa de lo que está sucediendo, qué fue lo que yo sentí, qué fue lo que pasó, por qué no dije nada, por qué no hablé con alguien más, por qué no advertí. Y creo que también ahora ha conmovido Dios mucho a mi corazón, porque también es mirar el dolor que de pronto mi mamá, ahora que soy madre, que mis papás pudieron haber vivido al saber que su hija vivió esto. Y si vino una culpa falsa a sus vidas también, porque ellos no fueron culpables de lo que pasó. Y bueno, esto ocasionó múltiples heridas, pero también vi la restauración de Dios, su gracia, que ha sido algo asombroso. Parte de esto, del proceso que llevo en mi iglesia y del acompañamiento en múltiples cosas, conocí también al Ministerio de Libres en Cristo, ya cuando yo estuve estudiando sexología, y ahora ustedes, que no son poquitos, saben quizás una de las razones por las cuales yo trabajo en esa área y Dios me llamó a eso. Tengo la certeza de que es así. Y cuando yo estaba en ese proceso, conozco a Libres en Cristo y Dios empieza a transformar mucho más mi vida, aparte del tiempo que estuve en otro país, en Venezuela, formándome. O sea, era increíble, viví sirviendo a Dios en misiones, viviendo una soltería realmente con propósito, viviendo su gracia. Y en Libres en Cristo, en algún momento yo viajé a uno de los retiros y también me pidieron que dé el testimonio, ¿no? Libres en Cristo es una organización que se dedica a trabajar en personas que de alguna forma tienen adicciones o problemas con su sexualidad, y parte de los problemas que yo tenía eran relacionales, pero también porque producto de esto empecé a tener relaciones sexuales prematrimoniales. Y Dios me permitió sanar esa herida, ¿no? No en el momento en el que estuve ya haciendo el posgrado allá, sino esto fue antes, en ese interín. Pude ser libre de esto y di mi testimonio. Entonces, el director de esta organización, después de que yo di el testimonio, empezó a orar. Y recuerdo tanto, yo en ese entonces era soltera, no tenía ni novio, nada. Y él empezó a orar, y muchas de las cosas que me decía era que yo iba a tener una hija y que esta hija no iba a vivir las cosas que yo había vivido. Pasó el proceso, pues bueno, en este mismo proceso de restauración y de sanidad, he visto la mano de Dios, porque he visto, o sea, yo puedo decir que Dios está vivo porque he visto el corazón duro que tenía mi mamá, obviamente por las heridas de lo que vivía con mi papá, transformarse, y ahora es una apasionada por Dios. He visto a mi papá llegar a los pies de Cristo. Conocí a un hombre maravilloso
con quien finalmente pude ser vulnerable, con quien finalmente Dios hizo que ese muro se caiga. Y puedo decirles que ha sido un proceso genial, que la obra obviamente no está acabada, que Dios dice que somos como la luz de la aurora, que siempre va en aumento hasta que el día es perfecto. Y hay muchas cosas que aún seguimos aprendiendo juntos. De hecho, esta promesa de Dios de que iba a tener una hija, yo la tomé y sabía que era así, pero pasamos por un proceso de infertilidad. Y era como que, guau, así cuando fue la noticia, era como que, Dios, yo sé que eres tú. O sea, ella ha provisto todo lo que hemos necesitado, y cada vez que yo miro a mi bebé, veo la gracia de Dios. Cada vez que yo estoy con mi esposo, y quizás les resulte algo como que, pero después de haber vivido abuso sexual, después de creer que no eres digna de estar con alguien, después de haberte sentido sucia por todo lo que viviste, poder vivir una sexualidad sana, donde sabes que Dios está ahí en medio de una relación sexual, cuando tú estás con tu esposo, cuando tienes un orgasmo, cuando se acarician, a veces les puede resultar chocante, pero yo sé que aún en medio de eso Dios se glorifica, porque Él me devolvió la pureza, porque mi hija, porque mi esposo, porque mi familia, porque los pacientes que día a día atiendo, muchas víctimas de abuso sexual, algunos adictos al sexo, algunos adictos a la pornografía, algunos agresores sexuales. Todos ellos me muestran la gracia de Dios en mi vida, y es algo que yo nunca me imaginé tener. Y como les decía, pues yo soy bastante llorona, pero no pensé que iba a llorar tanto. Pero sé que Dios ocupa las lágrimas y las heridas, aún para glorificarse. Y bueno, lo último que quería decirles, porque creo que se me está terminando el tiempo, es esto, ¿no? Ha sido largo el proceso, es necesario, pero yo sé que Dios tenía un plan para mi vida. A través de Jesús, Él es capaz de sacar lo precioso de lo vil. Y algo que nos dice en su palabra es que nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo sé que Dios no me ha abandonado. Y esto es algo que específicamente quiero decirles a las personas que han sufrido algún tipo de abuso sexual. Es que Dios no ha sido indiferente a nuestro dolor. Que Dios no provocó eso, ni es el culpable ni responsable de esto. Pero Dios está en la gracia, está en esa persona que te acoge, en ese abrazo, en medio de cada instante, de cada circunstancia. Dios está y no es indiferente. Y Él es capaz de transformar, cambiar esa vergüenza y darnos una doble recompensa. Y finalmente lo que quiero decir también es algo que está en su palabra, que para mí ha sido una bandera. Y es que en vez de vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Parte del propósito de estar aquí es, yo no quise volver a denunciar ni abrir el caso porque esta persona salió libre lastimosamente. Pero sé que la justicia divina es totalmente diferente. Y más que desear que esta persona pague todo lo que ha hecho a través de una cárcel o algo, es orar aún por su vida y que la gracia de Dios se derrame también en él, pero principalmente en las personas que quizás alguna de ellas escuche, no sé, este video o algo, saber que Dios puede restaurar sus vidas, que el proceso no va a ser fácil, pero que al final del túnel siempre hay una luz. Así que les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Y bueno, por siempre, o sea, no se trata de una historia de Mónica Ortiz, es una historia donde Dios es el protagonista. Muchísimas gracias. Wow, damos gracias a Dios por Mónica, tremendo, tremendo testimonio. Sabemos que Dios te ha dado la valentía, Dios te ha dado la fuerza, la estrategia para poder comunicar este tremendo testimonio. Y antes, mira, me han pasado hartas cosas. Dentro de la gente que pregunta por interno, que cuenta ciertos temas, yo a alguna gente le pedí el correo, le pido que me lo mande. Y también hay una pregunta que se repite mucho,
Y hay otras preguntas que se van a resolver mañana, por eso no la vamos a tratar hoy día. Pero yo creo que la pregunta que más se ha repetido es el tema del miedo. ¿Cómo yo puedo vencer el miedo y denunciar y contarlo y hablarlo? ¿Cómo yo pido ayuda? Pero principalmente el tema del miedo, Mónica. ¿Cómo venciste tú el miedo? Mm. Bueno, en realidad sí les digo que fue un proceso, que es justamente Dios que fue actuando y más que eso, yo creo que el miedo viene por una falsa culpa. El decir, yo de alguna forma soy culpable de algo que me ha estado ocasionando y por eso yo les decía absolutamente no, porque a veces yo mucho atiendo también a personas víctimas, como les dije, y a veces no sé, salí a tomar con mis amigos y me violaron. Entonces yo ocasioné que esto me ocurriera. No, usted es responsable quizás de haber bebido, de haber ingerido alcohol, pero no es culpable de lo que le sucedió. Usted no salió a que le violen, a que le abusen sexualmente, independientemente de las circunstancias. Aún a veces también queda el por qué no hablé, porque el abuso sexual cuando se da en el entorno familiar, cuando es un padre, es un abuelo, es un tío, muchas de las veces es reiterativo y viene la falsa culpa de por qué, o a veces el abusador utiliza persuasión, manipulación para decirte es que tú lo deseaste. ¿Sí? O te amenazan. Entonces, aún es vencer eso, es reconocer y decir, se habla de que necesito reconocer un círculo de confianza, ¿sí? No necesariamente siempre son mis papás. Es una amiga, es un pastor, es un consejero, es un tío, es una tía, es alguien que está ahí, que sabe que me puede acoger. Entonces, vale la pena, como yo les dije, romper el silencio es el primer paso que se necesita dar. Entonces, pídanle a Dios sabiduría para que ponga una persona a quien ustedes puedan confesar esto que está sucediendo, porque a veces ese miedo está acompañado de la amenaza que me hicieron, de la manipulación o de la falsa culpa. Y gracias por la pregunta. Gracias a ti, Mónica. Realmente yo creo que has dado un tremendo puntapié inicial, has abierto una puerta tremenda para la confesión. Yo creo que es. Bueno, te comento un poco el tema del chat interno. Han salido hartas preguntas, hartas orientaciones que yo creo que vamos a conversar ya después a manera interna con el equipo, pero realmente esto es mucho más común de lo que uno cree. Como tú bien decías, no siempre va a ser un externo, ¿cierto? El tema del abusador, sino que muchas veces un pastor, nos contaba alguien por ahí que era un pastor, un líder, un consejero, como tú bien dices, y sabemos que tu testimonio va a traer libertad a mucha gente, mi querida Mónica, y te agradecemos profundamente cada una de tus lágrimas, cada una de tus palabras, porque sabemos que cada una de ellas sale con este sazón a Dios, con este tiempo con Dios también, desde la sanidad, ¿cierto? Así que te damos muchas gracias, realmente muchas gracias. No sé si tienes palabras para poder despedir este momentito tan profundo que hemos vivido. Muchas gracias, Caro, y a todos por conectarse. Es simplemente decirles que la gente necesita saber que Dios es bueno. Y lo único que yo aprendí en este proceso es que Dios es bueno. Que Dios está y que Él jamás desperdicia una herida. Él tiene la capacidad de reciclar ese dolor y sacar lo precioso de lo vil. Gracias por este tiempo y no se pierdan ni un solo minuto porque yo sé que va a ser de muchísima bendición. Muchas gracias, Mónica. Damos glorias a Dios por este maravilloso testimonio que realmente es profundo. Es profundo. Te doy gracias a ti, a tu hija, a tu esposo, a esta ventana de confianza que nos ha abierto, ¿cierto? En medio de esta pandemia y en tanta distancia que existe. Sin embargo, el Señor nos ha unido, Mónica, para dar glorias a su nombre, porque Él sí merece la gloria, y aunque parezca paradójico, Él merece la gloria de todo. Gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a dar un minutito, pero ya volvemos con nuestro siguiente expositor, que es Felipe Mojica.